Ahí empecé. Bueno, hoy vamos a empezar con los que serían corrientes de pensamiento. ¿Cómo retomar la labor académica teórica? Después de lo de hoy va a ser un desafío. Así que si ven que me trae un poco, disculpen, pero ahí se ve, bien. Como hablamos la clase anterior, dentro de una lógica eurocentrista, los estados europeos, por distintas situaciones que no vienen al estudio de esta materia, empezaron a generar o empezaron a evolucionar hacia los actuales estados-nación. Estábamos dejando atrás la etapa del Bajo Medioevo o Edad Media y se empezaba a desarrollar la Edad Moderna o la temprana Edad Moderna. Eso generó, entre otros cambios, un incremento en cuanto a la importancia de la actividad económica, en cuanto al comercio, en cuanto al alcance que podían llegar a tener distintas monedas de estos estados. ¿Bien? El poder se empezó a centralizar y se empezó a... No sé si se está viendo bien la filmina, yo porque lo tengo un poco tapado. Se ve bien, bien. Se empezó a ver un nuevo paradigma. Ya no era tan importante la cantidad de personas que vivían en estado de vasallaje para poder armar estos ejércitos medievales, sino que se empieza a cobrar una importancia mayor el dinero que tenían estos nuevos estados, ¿sí? Genera un montón de reformas dentro de lo que sería la estructura administrativa de estos nuevos estados, en las cuales se deja de lado las antiguas tradiciones, las ideas religiosas hasta en cierto punto, y se empieza a producir un cambio, que ya lo hemos dado con Oscar Lange, en un modo de producción. O sea, ahora el objetivo no es servir al señor feudal por un contrato de vasallaje, sino que el objetivo último es empezar a acumular un valor, una riqueza. ¿Bien? Ahora, todo esto que se los estoy mencionando así, que puede llegar a ser entendido como algo fácil a esta altura, fue toda una revolución no solamente económica, sino política, cultural y social. Vamos a ver que hay ciertas clases que tenían un papel protagónico en la toma de decisiones de los estados que van a quedar totalmente relegadas. Va a haber nuevos espacios que habían germinado en la época feudal que van a pasar a ser centrales. Y por último, vamos a ver cómo se reestructura todo el mapa de la Europa feudal a la Alta Edad Moderna. ¿Bien? Bueno, con esta nueva forma de ver el mundo, con estados soberanos, mucho más amplios que los estados feudales, ¿sí? Se empiezan a generar dos fuertes preguntas, ¿sí? La primera es, ¿cómo es que había naciones que eran más ricas que otras? Y la segunda pregunta, obviamente, porque la que sigue en el paso de desarrollo de la idea es, bueno, si hay una nación que es más rica que yo, ¿cómo hago para estar en esa condición? Y es esa pregunta la que va a impulsar distintos tipos de respuestas. Y dependiendo de las respuestas que den, podemos llegar a poner un autor dentro de lo que sería una corriente de pensamiento. Esta clase nosotros nos vamos a enfocar con las dos primeras,
¿sí? Que es el mercantilismo y la fisiocracia. Algunas de estas corrientes terminan generando una escuela de pensamiento, ¿sí? Pero no todas. Bueno, para ubicarlo dentro de lo que sería el marco temporal, la búsqueda de estas respuestas comienza en el siglo XVI. Pregunta, y ahora me gustaría que empiecen a participar un poco más ustedes. ¿Qué estaba sucediendo en el siglo XVI? Esto es ya historia del derecho, secundaria, no es necesario. Colonización. Colonización. La Revolución Colonización. Francesa o La Revolución Francesa, sí. En el siglo XVI. A fines del siglo XV, ¿no? La Revolución Francesa. El siglo XVI es 1501 No tengo idea, a porque 1599. Reina Historia Nueva de Ah, no, Abril, es el así que no. siglo XVIII, la Revolución Francesa. 1790 y algo, 80 y algo. 1789. De todas maneras, no te preocupes, yo te cuento una intimidad, ya para Historia en distendernos julio, un profe, poco. yo. Una vez estaba tomando clase, estaba tomando examen, y no de esta materia, de otra, y a mí se me ocurrió preguntarle a uno de los estudiantes mesa oral quién era Gramsci y cuándo había existido. Y me mandó así con la mejor cara de no tengo ni idea, pero te la voy a contestar. Me mandó siglo IV antes de Cristo, Antigua Grecia. Gramsci es un intelectual italiano. le pifió un poquito, pero bueno, ya está. Del Sigamos. siglo XX, del siglo XX. Sí, siglo XX, gracias. Eh, pero bueno, le pifió un poco. No importan ni nombres ni nada, así que... Una aclaración que ahora nos volvemos a meter dentro de lo que sería en la formalidad de la clase, con meme y todo. Una aclaración importante es que algunas de estas escuelas, en el marco temporal, fueron precursoras a otras. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que hay algunas herramientas que van a utilizar los que van a venir a posteriori que desarrollan estas escuelas, ¿sí? Entonces, lo primero que les pido es, por más allá de que algunas ideas nos parezcan hasta ingenuas, hasta cierto punto, no caigan en simplismos. Tenían muy pocos recursos, muy poca estructura para poder armar una estructura de pensamiento moderna, y fueron estos aportes primigenios los que permitieron el avance de, bueno, lo que luego conoceremos como métodos, que luego conoceremos como conceptos, que luego conoceremos como teorías, ¿sí? Segunda cuestión que es importante. Cada autor va a buscar defender su posición, su idea, ¿bien? No es que se llevaban todos bien. Y hay algunas discusiones que se van a tornar hasta violentas, por una cuestión de ideología, por una cuestión de intereses económicos. Por eso es como vamos a encontrarnos con un ida y vuelta de ideas que van a obedecer a un marco temporal y un marco espacial. Siempre ténganlo presente a la hora de poder hablar de una escuela o de una corriente de pensamiento en particular. Empezamos con la primera. El mercantilismo. ¿Por qué hay un meme? ¿Cómo? ¿Por qué hay un meme en la filmina? Ah, no están viendo... Ah, lo están viendo desfasado ustedes. ¿Ahora qué están viendo ustedes? No, sí, el mercantilismo. El mercantilismo. Bien, bien. Y porque con los memes es una forma más inteligente de poder llegar a ustedes, que en caso de que la clase esté un poco pesada, se pueda romper el ambiente y consigo que me vuelvan a prestar atención. Y bueno, yo también disfruto de los memes, personalmente.
Me parece una revolución a la hora de poder comunicar ideas sumamente interesante y que también tienen todo su marco teórico. Aunque ustedes no lo crean, la construcción del meme dentro de lo que sería el estudio de la comunicación empezó desde siglo XIX, ¿sí? Pero bueno, eso es para otra clase. Primera corriente de pensamiento es el mercantilismo. Fue el primer intento de tratar de explicar por qué ciertas naciones eran más ricas que otras. Es la corriente más extensa en duración. Vamos a ver que comienzan en el siglo XVI y dura hasta la primera mitad del siglo XVIII. ¿Sí? Sus postulantes eran al comienzo, o sea, una aclaración. La escuela va evolucionando. Nosotros hay ciertos postulados que los damos más por una cuestión de facilitarles a ustedes el entendimiento y que no se confundan entre una corriente y otra, pero los postulados que hicieron al comienzo de su existencia, luego ellos mismos se dan cuenta de que no va por ahí la cosa y tratan de empezar a buscar alternativas. ¿Bien? Pero al comienzo, sus postulantes eran principalmente comerciantes y financieros. ¿Y cómo puedo explicarlo? Estábamos en plena corriente de globalización, la primera, la de los barcos a vela, la de, bueno, rutas comerciales y el comerciante que compraba barato en un puerto y vendía caro en otro, ¿sí? Y entonces, cuando alguien le llegaba a preguntar a este comerciante, ¿cómo es que sos tan fructífero, que tenés tu barco, que tenés tu riqueza? Había comerciantes muy importantes que llegaban a ser acreedores de emperadores, ¿sí? O sea, eran gente muy importante. Y la idea que ellos tenían es que ellos, a través del comercio, generaban riqueza, generaban valor. Porque justamente ante la toma y venta de mercadería y la diferencia de precios, bueno, de ahí se obtenía el valor. ¿Y cómo se concretaba ese valor? ¿Cómo podías decir que eras rico antes de ser pobre? Bueno, por la cantidad de oro y plata que vos tuvieses. Porque en ese momento la moneda eran monedas acuñadas en metales. ¿Qué metales? Oro, plata principalmente, cobre a veces. Dependiendo de qué metal fuese, mayor era el valor de cada moneda. Bien, esta corriente de pensamiento llegó a ser contemporánea con la fisiocracia y, bueno, como dije, durante la existencia sus postulados básicos se fueron complejizando y mostrando una adecuación más exacta a la realidad de los estados. Pero vamos a tomarlo así. Por ahora los postulados que voy a nombrar son los postulados más básicos, ¿sí? La primera ya la adelanté. ¿Cómo se mide la riqueza? Bueno, básicamente a través de la acumulación de oro y plata. Mientras más oro y más plata tengas, bueno, más rico es un estado. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Por eso a veces, o sea, no ahora, pero antes los países tenían las reservas en oro y plata. ¿Antes? ¿Estás segura? Bueno, acá en Argentina no hay más. Lo fundó Perón. Se los robó. No Se sé la qué llevaron hizo. a Inglaterra. No hay más. No hay más. Sí, sí, las Se la tenemos. llevaron a Inglaterra. Están en el Banco de Inglaterra. Qué debate, ¿eh? Pues sí, hay reservas en oro que efectivamente el gobierno de Macri las llevó a Inglaterra, no sé muy bien por qué, pero las principales economías del mundo siguen atesorando oro y plata para, de alguna manera, defender su moneda o defender cierto estilo de riqueza. ¿Bien? De todas maneras, ya está un poco más desvirtuado esto por una cuestión simple. Se inventó el papel moneda, o sea, antes era sencillo, vos tenías oro, podías acuñar más moneda. Ahora
vos seguís teniendo papel moneda. Podrás decir, es convertible, no convertible, es algo un poco más complejo. En ese entonces era más sencillo. Mientras más oro tuvieses, más monedas podías acuñar. Mientras más monedas pudieses acuñar, bueno, pues más cosas podías comprar. Fin. Los imperios que más vieron surgimiento de esta escuela y se pueden entender como imperios ricos por la obtención de oro y plata, ejemplo, el Imperio Español. El Imperio Español, la conquista americana, en la cual llevaban toneladas de oro saqueadas de América y que con ese oro luego lo acuñaban y podían adquirir distintos productos manufacturados. ¿Bien? La historia, o sea, pensemos que en ese entonces no se discutía porque España era el imperio por excelencia y la extensión territorial de Carlos I o Carlos IV, dependiendo de qué reino queramos tomar, era la más extensa del mundo. Y es, creo que hasta ahora, la extensión territorial más amplia que se ha llegado a tener en cuanto a colonias. Sin embargo, lo que decían básicamente los mercantilistas es la forma de obtención de oro y plata, que no sea a través del saqueo, por supuesto, es a través de una balanza comercial, y acá, primer concepto, balanza comercial, teniendo una balanza comercial positiva. ¿Qué es una balanza comercial? Es la relación que existe entre exportaciones e importaciones. La relación se establece a través del costo de estas exportaciones e importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si vos exportás un montón de cosas baratas, es lo mismo que importar poco, pero caro. ¿Bien? Entonces lo que te van a decir los mercantilistas es, exporta mucho, pero exporta caro. E importa lo mínimo indispensable y lo más barato que puedas. ¿Con qué objetivo? Bueno, la lógica es la del comerciante. Obtener una diferencia y con esa diferencia enriquecer el reino con más oro y plata. Para lograr esto era necesario que existiese un Estado que intervenga. Sí o sí tenía que haber un Estado que intervenga, que le pusiese freno a las importaciones y que por otro lado fomentara las exportaciones. En cuanto al tema de la producción, no hacen mucho énfasis a la hora de decir cuánto aporta la producción a la riqueza. Ellos eran más causa y efecto. Hay oro, somos ricos. No hay oro, somos pobres. Bien, este último punto cabe aclarar que va a ir modificándose acorde vaya avanzando la estructura de pensamiento de los mercantilistas. Pero, para cuestiones de examen y de pregunta, es esto. ¿Bien? Por otra parte, los mercantilistas no se molestan en llevar adelante un estudio sobre la población. O sea, no van a dividir la población en clases o en grupos, no van a hacer nada de eso, ni sectores. Es simplemente una cuestión de relación de estados, o sea, los sujetos eran los sujetos estado, y los particulares que vivían ahí, que en ese entonces no se llamaban particulares, eran súbditos, bueno, vivían ahí y se beneficiaban si el reino era próspero, y si no era próspero, bueno, qué mal por ellos, básicamente. Disculpen, pero es así. Como dije, los países que se vieron fuertemente influenciados por esta escuela fueron el Imperio Español, el Imperio Portugués y Venecia. Y ustedes me dan Venecia, sí, Venecia fue una ciudad-estado. Y fue una ciudad-estado muy importante que llegó incluso a participar de la Cuarta Cruzada. Fue uno de los impulsores de esta primera corriente de capitalismo que vamos a ver. Por eso es que también les empiezo a marcar que el poder va a empezar a cambiar desde la lógica del señor feudal o del rey feudal a las ciudades-estado. Las ciudades-estado son los antiguos burgos, y estos burgos
van a empezar a ser reconocidos por la gente que lo integra como, bueno, si yo vivo en un burgo, soy un burgués, ¿sí? Porque soy alguien residente en un burgo. Y esa definición es la que van a tomar después, por ejemplo, Marx, a la hora de poder definir quién es el que posee los medios de producción y quién no lo tiene, ¿sí? Pero para que vean cómo se va construyendo el discurso que vamos a manejar hasta el día de hoy. Bueno, con el declive de estas potencias, porque en un punto empezó a declinar y empezó a crecer otros reinos, entre ellos Gran Bretaña y Francia, se empezaron a dar cuenta de que estas ideas que tenían en cuanto a la hora de medir riqueza tal vez no eran del todo acertadas. Y se empezó a hacer una crítica a la escuela mercantilista. Y con esta crítica avanzamos hacia la siguiente corriente de pensamiento, que es la fisiocracia. Ariel, haría Sí. una pequeña interrupción, si me permite. Pero por supuesto. Y volvería a tu pregunta de qué pasaba en el siglo XVI, o sea, de 1500, el siglo XVI de 1501 a 1599. Acuérdense que la llegada de Colón es 8 años antes, 1492, a América. Sí, Todo esto que acaba de explicar el profesor, de cómo había que buscar la riqueza en esta época que estamos analizando, explica cómo se comportaron los conquistadores. Porque ¿qué venían a hacer los conquistadores acá? ¿Qué buscaban los conquistadores? Saquear la plata, los minerales. Llevarse la plata, llevarse el oro, los barcos hacia España, hacia Portugal. Me parece que lo que buscaban en un principio, más que oro y plata, eran las especias. Claro, en su idea de que querían llegar a las Indias sin saber que estaba este continente en el medio, ¿no es cierto? Querían llegar a las Indias, ¿con qué objetivo? Sí, por lo que el tema de las especias. Y estaban las especias. ¿Y cuánto valían las especias? Mucho. Caras. La sal y la... Se entiende, ¿no? Y tenían tomada y conflictiva toda la zona del Cuerno de África, por lo tanto estaban buscando una nueva ruta comercial y se encuentran con el continente. Pero básicamente, para no demorarlo, Ariel, esa respuesta de los conquistadores, de buscar la plata, de buscar el oro, es muy distinta a desarrollar el campo, desarrollar cultivo, es llevarse la riqueza. E inclusive en la época también Inglaterra se sumaba a ese principio y los piratas ingleses tenían permitido y era legal atacar y llevarse la riqueza que tenían los barcos españoles. La piratería estaba aceptada, inclusive Inglaterra premiaba y declaraba con honores a los piratas que llegaban con sus cargas de oro obtenidas por el saqueo y la piratería en alta mar. Bueno. Por eso cuando Ariel preguntó qué pasó en el siglo XVI, bueno, podían haberlo comentado antes o ahora entender que las personas seguían por aquella idea rectora de qué es la riqueza, y en ese momento era tener oro y plata. Es el comentario que quería agregar. Corto acá. Lo único que te voy a contestar, profesor, es que técnicamente no eran piratas, eran corsos. Son dos institutos distintos. Piratas, filibusteros, corsarios y bucaneros, cada uno de ellos con su característica. Hay un librito que los enuncia. Exactamente. Pero bueno, nos estamos yendo y me queda media horita, así que sigo. La fisiocracia. A diferencia de los mercantilistas, la fisiocracia sí la podemos enfocar o darle un marco, no solamente temporal, sino un marco espacial muy concreto, ¿sí? Nace y muere en Francia. Comienza en el siglo XVII y termina a comienzo del siglo XVIII. Su vida es relativamente corta,
Sin embargo, sí hay aportes que merecen ser la pena mencionados, ¿sí? Hay ciertos enunciados que van a surgir de esta corriente del pensamiento que llegan hasta el día de hoy. Una de ellas es, por ejemplo, los conceptos de leyes naturales. Porque el principal exponente de esta escuela, que es François Quesnay, no era economista, era médico, y por consiguiente utilizaba los conocimientos que tenía de medicina a la hora de poder explicar la economía. ¿Sí? Entendían, o sea, entiendan por favor que los conocimientos de medicina fueron avanzando desde el siglo XVII hasta el día de hoy. Los médicos en ese entonces veían al cuerpo como la obra de un dios o de un ente superior, y ellos no lo entendían del todo, pero trataban de hacer el bien, o sea, el juramento hipocrático, que es el que toman cuando se reciban de médicos, viene ya desde la antigua Grecia y seguía hasta el día de hoy. Sin embargo, al no entender del todo cómo funcionaba el cuerpo, estaba esa mística, esa idea de, bueno, hay un ente superior o algo que todo lo regula. ¿Bien? Y con eso se van a marcar ciertas ideas de la fisiocracia, que voy a ver a continuación. Por otra parte, quiero aclarar que fue contemporáneo a la escuela mercantilista y a la escuela clásica en sus comienzos, y llegó a ser citada por Marx en su obra El Capital. Y esto el profesor Josami, por supuesto que lo sabe, porque cada vez que habla sobre Quesnay, toma el prólogo del Capital y lee las referencias de que hacen a la obra de Quesnay. Después, si quiere, profesor, puede tomar la palabra en ese sentido. Bueno, para ser breves y no estirarlo más, voy a hacer una breve reseña de los postulados de esta escuela, ¿sí? El primero, que además me parece el más significativo, es que entendían a la economía como un sistema interrelacionado, que además era dinámico. O sea, ya no se hablaba de riqueza como acumulación de oro, o barcos, o comercio, o saqueo, sino que la economía era un conjunto de actividades que eran llevadas adelante por la sociedad y que de alguna manera influían de una u otra manera cada una de estos sectores de la sociedad para poder llevar adelante la actividad económica en su conjunto, ¿sí? Por eso es que esta relación que existía entre las distintas clases sociales es entendido como si fuese la circulación de la sangre en el cuerpo humano. Era como el traspaso de riquezas o de bienes y de mercaderías hacía bien al conjunto de la economía. Y por eso es que entendían que este devenir de productos, bienes, servicios y riquezas no debía ser interrumpido o molestado bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué, me dirán ustedes? Y porque si entendemos que la economía es como el cuerpo humano, si vos cortás la circulación de sangre en alguna parte de ese cuerpo, lo que vas a estar haciendo es que esa parte del cuerpo muera. Y como el objetivo del médico es no solamente que el paciente no muera, sino que además se recupere, es fundamental que no se intervenga en la circulación de sangre. Y es por eso que vamos a encontrar la principal diferencia entre mercantilistas y fisiócratas. Los fisiócratas van a decir que el Estado no tiene que intervenir en la economía. Es más, de ahí sale la frase laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. ¿Sí? Ahora. Laissez-faire, laissez-passer, las dos. Ahí dice Ahí dejar pasar. Dejar hacer. Y dejar hacer, dejar pasar. Dejar pasar. Luego lo voy a agregar. Les confieso que estas filminas las estuve haciendo así, pero
volando, si no hubiesen tenido un poquito más de producción. Bueno, otra característica que diferencia a los mercantilistas de los fisiócratas es dónde entienden que se genera la riqueza, o el valor, o el nuevo valor que se va a generar, ¿sí? Los mercantilistas entendían que era una cuestión de comercio, de comprar barato y vender caro, de comprar poco y de vender mucho. Los fisiócratas entienden que la generación de riqueza viene de la tierra, del trabajo rural, de la obtención de recursos naturales. Ustedes me dirán, ¿en qué justifican o cómo se justifican en este enunciado? Bueno, ellos decían, es la única actividad en la cual vos podés sembrar una semilla, ¿sí? La dejás en la tierra, la cuidás, y de esa semilla, por inspiración divina, o por el surgimiento de Dios, o por mandato natural, se transforma en una planta. Y esa planta después engendra o da lugar a más semillas. Por consiguiente, la planta vale más que la semilla que se plantó. Y es ahí donde está el surgimiento o incremento del valor. Mientras mayor sea la actividad relacionada a la tierra, mayor va a ser la producción de más valor. Cabe aclarar una cosa. Estamos hablando de Francia. Francia era un país principalmente rural y también con una monarquía absoluta que tenía la propiedad de la tierra, ¿sí? Quesnay era el médico del rey y por consiguiente buscaba defender la estructura socioeconómica que sostenía el mandato del rey, porque si el rey moría o dejaba de existir, bueno, Quesnay se quedaba sin trabajo. Bien. O sea, no seamos ingenuos en ese sentido tampoco. Se los aclaro desde ya. Sí. Una consulta con respecto al último punto. Usted Sí. habla de la semilla que se planta, sale la planta y genera más semillas. Toda esta cuestión sería siempre con un trasfondo divino o religioso de Dios. Vuelvo a ¿no? aclarar, está presente las leyes naturales, la figura divina. Por supuesto, vos podrás decir, bueno, pero obedece a cuestiones racionales también. Sí. Pero ellos lo veían de esa forma, digamos. No hay que olvidarse en qué momento están haciendo este desarrollo, ¿sí? Es como olvidarse de que Newton también tenía alguna inclinación respecto a la existencia de Dios, ¿sí? Eso es así. Y para ser honestos intelectualmente, hay que decirlo también. Ahora, siguiendo con la estructura de este pensamiento, yo les pregunto, ¿qué es lo que pasa con el sector manufacturero? O sea, con el sector que produce algo a partir de algo. Por ejemplo, yo voy y cazo una vaca, y con el cuero de esa vaca hago una campera. Esa es una actividad peletera. No es una actividad estrictamente directa a la obtención de alimentos. Mi actividad genera valor para los fisiócratas. Y no, muy No, poco, porque casi nada. si vos ¿Por ponés qué la no? vaca a dar hijos, Para los fisiócratas. si a la vaca y tener una vaca y un toro y tienen más vaca y más toros, calculo que ahí sí. Pero si Ahí dice, pero yo tomo el cuero de una vaca y hago una campera. y no, porque Quizá en ese momento no lo tenían como natural, profe. Como Sí, natural. porque la vaca viene Claro. en el campo, en lo rural. Sí, pero No, como porque que le estás quita matando a la un- vaca y no sigues Le generando quito un algo. objeto digamos. de producción, o sea, le quito un objeto de producción, se lo estoy matando. Claro, ¿Qué no, le sí, no se puede importa a seguir ellos el produciendo. cuero? O sea, la idea de ellos es, reproduzco la vaca por 1000 y esas otras vacas tienen más vaca. Pero Perdón, yo estoy hablando de escuchen la bien la producción de pregunta una que dijo el... campera a base de un cuero. ¿Bien?
Yo estoy hablando de la producción de una campera a base de un cuero. Igual, la vaca viene del trabajo rural, o sea, Saquemos la discusión de que si se aparean las vacas sale una nueva vaca. ¿Bien? Yo les pregunto, ¿por qué los fisiócratas dirían que yo que produzco campera a base de cuero no genero valor? Y porque no explota la vaca al 100%. Supongamos que lo hago al 100%. Soy súper eficiente. Genero valor. ¿Utilizaban el cuero para el mercado interno a lo mejor? Digamos, lo utilizaban para hacer abrigos para ellos, para el ejército. Para el motivo que Quizás sea. no producían. No la compliquemos. No hablan de mercado interno, así que no la compliquemos. porque para ellos la vaca muerta no tiene valor. O sea, el cuero ya no tiene más valor, lo perdió. ¿Cómo que no? Sí, tiene. ¿No deja de ser un trabajo rural, digamos, el hecho de pasar a hacer una campera con el cuero? No, es un trabajo manufacturado. O sea, Realidad, yo porque los estoy tomando un fisiócratas... cuero, yo estoy tomando un cuero y estoy haciendo una campera. No contemplan en su método esa forma de ganar dinero. ¿No la contemplan? Sí, la toman. O sea, La piensen toman, que pero... existía los artesanos ya en esa época, especialmente en las ciudades. Como que consideraban que el valor lo tenía la vaca y no la transformación del producto. La lógica es la siguiente, ¿sí? Lo que te van a decir es, el artesano tiene su conocimiento y con ese conocimiento, por más eficiente que sea, no va a poder generar más camperas que el cuero que tenga. No puede generar más cuero. Por consiguiente, su saber hacer se limita a transformar el valor que ya existe, o sea, el cuero. No genera nuevo valor. Por supuesto, se va a satisfacer una necesidad, eso no lo discuten, pero no genera nuevo valor. No es como una planta que siempre va a seguir redituando. No es como una planta que de una semilla salen muchas semillas. El artesano siempre va a estar limitado a su materia prima. O sea, Claro, no por puede Es lo mismo que inventar como cuando cuero. trabajan en piedra, en un momento la piedra, el material precioso se termina. Exactamente. Vos no podés hacer más joyas de la cantidad de diamantes que vos tengas. Lo podrás Pero con- de la vaca sí, porque nunca se termina de reproducir, o de una planta, o de lo que sea. Bueno, pero por eso yo les estaba explicando, saquemos el tema de la reproducción, pensemos en el cuero de la vaca. Vos tenés un cuero de vaca, por más buen artesano que vos seas, ¿cuánto cuero vas a tener? Uno. Y cuando termines de hacer la campera, ¿cuánto cuero vas a tener? Cero. Ay, Pero no sé, lo que te porque haya sobrado, ya pero pasó no una vas, campera. no vas a generar más cuero. ¿Entendés? No. Por eso es Ellos, que Hago uno y después me queda el otro inexistente, porque capaz ni me llega para hacer otro. tal vez, Otra campera. lo cierto es que no estás generando más cuero, no estás generando más valor. Solamente estás lo modificando. veían como si fuese una Es planta. como la de- tierra, la siembra y la puede volver a sembrar una vez que ya está. Claro, por eso se centran en la tierra, porque genera más valor de lo que se planta, ahí como dicen. Porque las entienden fulminan. La tierra siempre va a tener valor. Sigue Entienden renovando. que la tierra es donde se genera el nuevo valor o se multiplica el valor. Es en la actividad primaria donde está ese valor. Y además hacen un estudio más complejo que los mercantilistas porque empiezan a hablar sobre clases sociales. O sea, empiezan a dividir socialmente a la sociedad. Disculpen la redundancia. Empiezan a dividir en clases a la sociedad. Estas clases, y esto por favor, estúdienselo, las dividen en tres. Los terratenientes, que es una figura económico-jurídica. ¿Por qué digo económica jurídica? Porque son las personas que tienen la titularidad sobre la tierra. Por eso se llama terrateniente. Terrateniente es el que tiene la tierra. Básico. ¿Bien? Ahora,
¿Por qué tiene la tierra? Y porque tiene un título nobiliario. ¿Y el título nobiliario qué es lo que te transforma? Bueno, en noble. Por consiguiente, los que están en esta figura son los nobles y el clero. ¿Bien? Había excepciones muy cortas, muy limitadas. Los principales eran algún nivel de nobleza y el clero. Luego estaba la clase productora, o sea, los que producían o hacían producir esa tierra, que eran los trabajadores rurales. Piensen en el arriero o el que sembraba o, bueno, el que se encargaba de sembrar, cosechar, esas personas, ¿sí? Y por último estaba la tercera clase, que era la clase estéril, que son todo este sector de comerciantes, artesanos e industriales que existían principalmente en los burgos, en los cuales los fisiócratas dicen, están ahí, sí, sirven los productos que ellos hacen y comercian, o sea, cumplen una función, no es que no la cumplen, pero no generan nuevo valor. Y por ese motivo lo consideran una clase estéril. Estéril por no generar nuevo valor. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Quedó claro en la explicación que la nobleza, el clero y el rey ocupan el carácter de señores feudales, o sea, son propietarios de tierra. La clase dominante del feudalismo es el señor feudal, ¿no? Y hay que tener coraje para decirle clase estéril a los artesanos, ¿eh? Pero forma parte del terreno de las ideas en la sociedad feudal, como habrán estudiado en filosofía, en la superestructura de ideas, de valores, de leyes, de lenguaje, se impone determinado lenguaje para avalar lo que pasa en la infraestructura o base económica, que es de lo que el profesor está hablando, cómo funciona el feudalismo en la producción. Y cuando uno escucha que aparece la palabra de que los artesanos son una clase estéril, realmente uno se da cuenta cómo el lenguaje condena a un sector de la sociedad, porque precisamente lo que se intenta jerarquizar es el trabajo aplicado a la tierra. Y esa clase estéril, con el cuero de la vaca, no hace otra cosa que devolverme el mismo cuero bajo la forma de campera. Por eso que es estéril, me devuelve lo mismo que le di, y lo único que genera valor es el trabajo aplicado a la naturaleza. En la ciudad donde están los artesanos, ellos pueden transformar el cuero, y le doy un árbol de mi campo, yo, señor feudal, y me puede entregar una mesa y silla, que no será otra cosa que la madera que yo le di de mi campo, que fue de donde surgió el valor. Y me devolverá la misma madera transformada. Por más transformado que esté, para ellos sigue siendo el primer producto inicial. Exactamente. Y digamos, ¿no generaban más ganancia los comerciantes y los artesanos que la tierra en ese momento? ¿O por más que generen por ahí un poco más, igual lo iban a tener como clase estéril? Nunca, nunca. Siempre la tierra va a valer más porque nunca se termina. O sea, vos podés sembrar, cosechar, criar vaca, lo que sea, y o sea, la tierra es el valor más prominente que hay hasta el día de hoy. Piensen, bueno, eso se puede discutir, puede discutir. Pero en aquel momento era así. O sea, no la tierra como un pedazo o una cosa, sino que es en la tierra donde se genera el incremento de valor. ¿Me explico? Es en la tierra donde se genera el incremento de valor. Para los fisiócratas, claro. Exactamente. O sea, no es... Inclusive si cuando profundicemos aquel cuadro de Quesnay, en algún momento podemos hacerlo, se verá que el sector llamado estéril produce 2 y se queda con 2. El sector que produce más es el sector agropecuario o la clase productiva que paga la renta al señor feudal, que es la relación de dominación jerárquica más importante en el sistema feudal. Todas estas ideas que desarrolla Quesnay, que muere en 1974,
1874, caerán 15 años 1774, después, en 1774, caerán 15 años después, en 1789, con la Revolución Francesa. Pero mientras tanto será un aval al funcionamiento del feudalismo que, por supuesto, como explicaba el profesor, el rey no agradecía y el médico Quesnay justificaba y explicaba cómo se está explicando en este momento. No tuve tiempo de hacer el cuadro de Quesnay, una vez más me disculpo, si no se los explicaría por filminas, pero bueno, si no quedará pendiente para el lunes. El cuadro de Quesnay explica cómo es que se van relacionando las tres clases sociales y cómo participa cada una en la producción, o sea, lo que sería el Producto Bruto Interno. Solo que en ese entonces era, bueno, la producción de Francia. Pero es un buen punto el que me está marcando el profesor, porque en ese cuadro, si lo podemos ver el lunes, vamos a ver que todo lo que se produce se consume. ¿Bien? O sea, todo lo que se produce en la totalidad es consumido. No es que hay un excedente, no es que hay algo que sobró y que puede llegar a servir para, no sé, que haya más gente, que haya más actividad económica o industrial, no. Todo lo que se consume, todo lo que se produce se consume. Y por ese motivo, dice que si nosotros lo vemos como ciclo económico, término que voy a dar no esta clase, pero posteriori, si vemos dentro de un ciclo económico, la teoría de los fisiócratas habla de una economía que no crece, que no se desarrolla, que está estancada. Esa es la primera crítica que se hace. La segunda crítica que se le hace es que sostiene y mantiene los privilegios de la nobleza y el clero, por los motivos que ya expliqué. Y por último, desestima la participación de todo lo que serían comerciantes, todo lo que serían productores e industriales. Y esa crítica se la va a hacer nada más y nada menos que la escuela clásica. Escuela clásica que vamos a dar el lunes. Así que espero que vayan avanzando con la lectura. Ya en el Google Classroom le puse la bibliografía. En lo que sería la página de la facultad voy a terminar haciendo un enlace para que ustedes puedan acceder a mi Drive. Y si no, le mandé al profesor Josami los archivos, pero por WhatsApp. Así que ya no hay más excusa. Vayamos adelantando en lo que sería conocimiento, en lo que sería lectura. Léanse la ficha de Oscar Lange y también el capítulo 28 y las fichitas de Rosenberg, que son 2 páginas, es algo bien cortito, que hace una muy breve reseña a las escuelas de pensamiento. Si se pueden estudiar a los clásicos, fantástico. ¿Eso está en el Classroom, profe? Sí. Perfecto. En el Google Classroom, ¿sí? Sí, sí. Bien. Recordar y él también que este tema de que todo se consume